Y pidamos a Father, Dios que nos thank you bendiga. again Padre, gracias otra as we vez. come again to this A lesson, medida que venimos a esta lección, this lesson of Pentecost. esta lección de Pentecostés, Oh, great God, gran Dios, manifest yourself again. manifiéstate otra vez. Bind the devil in your name, we bind him. En tu nombre atamos al diablo, Let the word of God have free para que course. tu libertad, tu palabra tenga libertad. Strengthen and anoint Augustine and myself, Fortalécenos, Señor, y unge a Agustín y a and mí. open all of us to hear. Y abre nuestros oídos para In oír. Jesus' En name, el nombre de Jesús. amen. Amén. We're going to talk about now the Pentecostal life. Vamos a hablar ahora acerca de la vida pentecostal. As we were together before, we talked about the inheritance of the Spirit-filled. La vida pentecostés. Mientras nosotros aquí nos reunimos para ver la herencia Now, we're going to examine this Pentecostal life. de la llenura del Espíritu. Ahora vamos a examinar esta vida Because it's pentecostés. not just an experience, Porque no es simplemente una experiencia, it is a life. es una vida. And we're going to read from Ephesians chapter 2, verses 19 through 22. Y vamos a leer Efesios capítulo 2, versículos del 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. When you meditate upon this, Cuando tú meditas sobre esto, that we are the temple of God. que nosotros somos el templo de Dios, We are where God lives. nosotros somos donde Dios vive, May God help us never to say that and not live it. que Dios nos ayude a nunca decir esto y no vivirlo. If we are going to live this, Si vamos a vivir esto, let us remember we are the temple of the Holy Ghost. recordemos que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. When Andrew Murray was led to write on this subject, Cuando Andrew Murray fue guiado a escribir en este tema, he said with much reverence, él dijo con mucha reverencia: I will meditate and be still yo voy a meditar y estar quieto until something of the glory of this overwhelming truth fall upon me, hasta que algo de la gloria de esta verdad sobrecogedora caiga sobre mí and faith begin to realize it as a reality. y la fe empiece a darse cuenta de esto como una realidad. And when Mr. Murray had finished his prayer, he rose up. When he had finished, his prayer rose up like incense. Y cuando él terminó, dice que su oración subió como incienso. I do now tremblingly accept this blessed truth. Y dijo: yo ahora con mucho temblor acepto esta bendita verdad. God the Spirit, the Holy Spirit, Dios Espíritu, el Espíritu Santo, who is God Almighty, dwells in me. que es Dios Todopoderoso, mora en mí. Oh, Father, reveal within me what it means, Oh Padre, revela en mí lo que significa, lest I sin against thee by saying it and not living it. para no pecar contra ti al decirlo y no vivirlo. A definite experience. Una experiencia definida. The baptism of the Holy Ghost is not regeneration. El bautismo del Espíritu Santo no es regeneración. The disciples who were told to tarry until they were endued with power of on high A los discípulos que se les dijeron que se queden y que esperen hasta que sean investidos de poder de lo alto, definitely received the Spirit for salvation. definitivamente habían recibido el Espíritu para la As far salvación. as I'm concerned, En cuanto a mí concierne, Jesus forever settled that question in John 17 Cristo respondió esa pregunta para siempre en Juan 17, in his intercessory prayer for them. en su oración intercesora. He said, they are mine, Él dijo: ellos son míos and they've been kept by the power of God. y han sido guardados por el poder de There was Dios. no question. They were his. No había pregunta a He esto. said, "They are Ellos eran mine. de Él. Él dijo: I've ellos given them your power. son míos, yo les he dado tu And poder. he said he'd given them his word. Y dijo que les había dado su palabra. And he said they're not of this Y world, dijo: no son de este mundo, even as I'm not of this world. como yo tampoco soy de este mundo. So we know the people he told Entonces nosotros sabemos que a la gente a la cual Él le dijo to tarry in Jerusalem que se quede en Jerusalén to receive this experience para que reciba esta had experiencia, already received salvation. ya tenían que haber recibido la So salvación. this is a definite subsequent following experience. Así que esta es una consecuencia definida del Espíritu. The believers at Samaria, Un acto consecuente de la salvación.
The believers at Samaria Los creyentes en Samaria were saved and baptized in water. fueron salvos y bautizados en The agua. Bible says so. La Biblia lo dice así. Philip had led them to Christ. Felipe los había llevado a Cristo. Many miracles had happened. Muchos milagros habían People sucedido. were saved, La gente era salva, baptized in water. bautizados en agua. Yet the Holy Ghost had not fell on any of them. Sin embargo, el Espíritu Santo no había caído en ninguno de ellos. But Philip would not have baptized consciously people who were not born again. Pero Felipe no hubiera bautizado gente conscientemente, gente que no había nacido de nuevo. He did baptize Simon the sorcerer, Él bautizó a Simón el mago. and that'll happen to all of us sometime. Y eso va a suceder con algunos de nosotros, con todos nosotros en algún momento. But he believed them to be born again, Pero él creía que nacer de nuevo, or he never would have baptized him in que water. esa persona tenía que haber nacido de nuevo o nunca lo hubiera bautizado en agua. When the eunuch said to Philip, Cuando el eunuco le dijo a Felipe, "What hinders me to be baptized?" ¿qué impide que yo sea bautizado? He said, "If thou believe." Él dijo, si tú In other creyeras. words, if you're saved, En otras palabras, si tú fueras salvo, for them to baptize in water, para que él lo bautice en agua, they knew or believed them honestly. They believed they were born again. ellos tenían que fielmente saber que él había creído Hundreds have been saved at y Samaria. había nacido de nuevo. Muchos habían nacido en But the Holy Samaria, Ghost had fell on none of them. pero el Espíritu Santo no había caído sobre ninguno de In ellos. Acts chapter 19, En Hechos 19, Paul asked a group of believers, Pablo le pregunta a un grupo de creyentes, "Have you received the gift of the Holy Ghost ¿han recibido el don del Espíritu Santo since you believed?" desde que creyeron? Definitely, he's talking to men who are believers. Definitivamente está hablando a And he creyentes said, "Have you received the Holy y le Ghost?" está preguntando, ¿han recibido el Espíritu Santo? The gift of the Holy Ghost was so real. El don del Espíritu Santo era tan real Believers were expected to know whether they had it or not. que los creyentes se supone que tenían que saber si lo tenían o no. You got people today arguing with other people, Y ahora ustedes tienen gente que discuten con otros, trying to convince them they have the baptism. tratando de convencerlos de que ellos ya tienen el bautismo. If you could get this and not know it, Si tú puedes obtener esto sin saberlo, then you can lose it and not know it. entonces también puedes perderlo sin saberlo. That can't happen. Eso no puede suceder. They expected to receive something Ellos esperaban recibir algo that was so real que era tan real that they knew they'd know when it came. que ellos iban a saber cuando esto viniera. And when that Holy Ghost came into the upper room in Y Jerusalem, cuando ese Espíritu Santo vino al aposento alto en Jerusalén, Peter said, "This is that. Pedro dijo, esto es aquello, This is what we're looking for." esto es lo que estamos buscando. They knew it happened. Ellos supieron que sucedió. And if you're filled, you'll know it's Y si happened. tú eres lleno, tú vas a saber que ha sucedido. Houston is a city 100 miles from where I live. Houston es una ciudad que está como a 200 kilómetros de donde yo Man vivo. listened to us on television, Los hombres nos oyen por televisión and he called me up on an occasion, y una vez me llamaron and he said, "I'd like to come to Beaumont and talk with you, counsel with you." y dijeron y decían, yo quiero ir a Beaumont para tener consejería con usted. I said, "Well, I'd like for you to come if you'd like, Y yo le dije, no hay ningún problema si usted viene, but maybe I could help you on the phone. What do you need?" pero quizá yo te pueda ayudar por teléfono. ¿Qué necesita? He said, "I want to talk to you to see if you believe I have the baptism of the Holy Ghost." Él me dice, yo quiero que usted que hable conmigo para ver si usted cree que yo tengo el bautismo del Espíritu Santo o no. Oh, I said, "I know you don't." Y yo le dije, de hecho, yo estoy seguro que tú no lo tienes. He was shocked. Y él se sorprendió. He said, "That's a power of discernment." Y él dijo, Dios mío, ¿qué tal discernimiento? Oh, I said, "No, no. Yo le dije, no. If you don't know you got it, you don't got it. Si tú no estás seguro que tú lo tienes, es porque no lo tienes. If you're filled with this is the life of God. Si tú estás lleno de esto es la vida de Dios. I know that there's life in me when I get up in the morning. Yo sé que hay vida en mí cuando me levanto en la I mañana. can breathe, I can eat. Yo puedo respirar, I'm comer, still living. aún sigo vivo. In other words, life always expresses itself. En otras palabras, la vida siempre se expresa a sí misma. Birds fly, Los pájaros vuelan, fish swim, los peces nadan, humans talk, los seres humanos hablan. and this life is in them. They know it's in them. Y cuando esta vida está en ellos, ellos saben que está en ellos. And when the life of God comes in a human, they Y know cuando it's la there. vida de Dios viene al ser humano, se sabe que está ahí. They knew it was real when it came. Ellos supieron que era real cuando esto llegó. It is definitely an experience. Es definitivamente una experiencia. He said, in that day, Él dijo, en aquel día, you shall know, ustedes sabrán, you shall ask, preguntarán and you shall do. y harán. Oh, we're talking about this Pentecostal life. Estamos hablando de esta vida pentecostés. First, we establish
En primer lugar It's an establecimos experience from God, que es una experiencia de and it Dios can only come to believers. y solo puede venir a creyentes. This Unitarian Pentecostalism is wrong. Este pentecostalismo unitario está mal. They say you're not saved till you talk in tongues. Dice que no eres salvo hasta que no hables en lenguas. And I'm telling you, if you talk in tongues before you're saved, Pero yo les digo una cosa, si tú hablas en lenguas antes de ser salvo, somebody give you that utterance besides the Holy Ghost. alguien te dio ese de nuevo fuera del Espíritu So Santo. it's an experience. Así que es una experiencia. And then you shall ask, Y luego you pediréis, shall know rather, sabréis, mejor you dicho, shall ask, preguntaréis and you shall do. y haréis. Now the promises Ahora bien, las of promesas our Lord concerning the Holy Ghost de nuestro Señor en cuanto al Espíritu Santo, gathered around these three centers: reunidas en este centro, knowledge, conocimiento, prayer, oración and service. y servicio. Now you listen to me, don't pay no attention to them. Escúcheme acá, no miren para allá. I'm telling you the matter of life. Yo les estoy hablando de un asunto de vida. We're at school, Somos una escuela and we must know this. y debemos saber esto. The Holy Ghost, Jesus taught, El Espíritu Santo que Jesús enseñó would gather around these three centers: se giraba alrededor de estos tres centros: knowledge, conocimiento, prayer, oración service. y servicio. In that day, he said, you shall know. En aquel día sabréis, That's knowledge. eso es conocimiento. You shall ask. Pediréis, That's prayer. eso es oración. You shall do. Haréis, That's service. eso es servicio. Certainty Seguridad in prayer and in work. en la oración y en la obra. You're certain about things. You know. Tú estás seguro acerca de algo, You tú pray sabes, tú oras and you work. y obras. Pentecost brings certainty in knowledge, Pentecostés trae certeza en el conocimiento, assurance in prayer, seguridad en la oración power in service. y el poder en el servicio. Pentecost does that. Pentecostés hace esto. And when we allow him to live in us, Y cuando permitimos que Él viva en nosotros, that'll be the testimony of our life. ese va a ser el testimonio de nuestras vidas. The fullness of the Spirit La plenitud del Espíritu brings a certainty of revelation to the heart. trae una certeza de revelación al The corazón. men of Pentecost Los hombres de Pentecostés know the things of God. conocen las cosas de Dios. No theological instruction Ninguna instrucción teológica could have given Peter the doctrine he preached pudo haberle dado a Pedro la doctrina que él predicó concerning Christ's life, death, and en resurrection. cuanto a la vida de Cristo, la muerte de Cristo y su No resurrección. seminary could have taught him that. Ningún seminario le pudo enseñar esto. Flesh and blood never gave that to you, Ni Peter. carne ni sangre te daba esto a ti, This Pedro. Pentecostal experience. Esta experiencia pentecostal lo hizo. Oh, hallelujah to God. Aleluya. I'm saying to you every day Yo estoy diciéndoles a ustedes cada día that when God gave you this Spirit, que cuando Dios te dio este espíritu, He gave you everything necessary to do what He called you to Él te do. dio todo lo necesario para que tú hagas lo que Él te ha llamado a hacer. There's no excuse, No hay excusas. no justification for failure. No hay justificación para el fracaso. If you will live and walk in the Spirit, Si tú vives y andas en el espíritu, everything you need is here in this Holy Ghost. todo lo que tú necesites está acá en este Espíritu Santo. In that day you shall know, said Jesus. En aquel día conoceréis, dice Jesús. And when that day came, they knew. Y cuando ese día vino, ellos supieron. I read and reread Peter's sermon. Yo leo y vuelvo a leer el sermón de Pedro. That is a theological masterpiece. Esta es una obra maestra de la And the teología. Bible itself said he was an ignorant and unlearned Y man. la misma Biblia decía que él era un hombre ignorante y no letrado. But there's nothing more profound than that. Pero no hay nada más profundo que esto. He stood there that day Él estaba de pie ese día and reasoned with the thousands. y razonó con miles. He spake as the Holy Ghost gave him the word. Él habló mientras el Espíritu Santo le daba las Jesus palabras. said, Peter, in that day you'll know. Jesús le dijo, Pedro, en aquel día tú sabrás, That tú day conocerás. came and Y he knew. ese día vino y él supo, él conoció. Hallelujah. Aleluya. God never changes. Dios nunca cambia. We change, Nosotros cambiamos, but he never changes. pero Él nunca cambia. They knew the essential relationship between Christ and God. Ellos conocieron la relación esencial entre Cristo y Dios. And by knowing Y al the saberlo, relationship between Christ and God, la relación entre Cristo y Dios, then they knew what the relationship had to be entonces supieron lo que tenía que ser la relación between themselves and Jesus. entre ellos y Jesús. This was the key to it all. Esta era la clave de todo. The Holy Ghost brought them that understanding, El Espíritu Santo les trajo este entendimiento and they knew. y ellos supieron. By knowing the relationship,
Al saber la relación, between God and al Christ, conocer la relación entre Dios y Cristo, they knew the relationship that what had to be conocieron cómo tenía que ser la between relación themselves and Christ. entre ellos y Now Cristo. you listen to me. Escúcheme bien. You can learn other things after a while. Tú puedes aprender de otras cosas después de un I'm talking momento. to you about a life you've come into. Pero yo estoy hablándoles de la vida que tú has I'm not recibido. talking about your talking in tongues 10 years ago. Yo no estoy hablando de que tú hablaste en lengua I'm hace talking 10 about años. today, Yo, right now. yo estoy hablando acerca de hoy, ahora, en este Pentecost momento. is a life. Pentecostés es vida. We've inherited a life. Hemos heredado una vida. And he said, in that day you'll know. Y él dijo, en aquel día ustedes They sabrán. knew, number one, Y ellos supieron, número they uno, knew the essential relationship supieron y conocieron la relación esencial between Christ and the Father. entre Cristo y el And by Padre. knowing that, Y al saber esto, they knew what the relationship between them and Christ had to be. ellos supieron cómo tenía que ser la relación entre ellos y Cristo. They knew because of that Ellos supieron a causa de the esto mysterious union between Christ and the believer. la unión misteriosa entre Cristo y el creyente. No seminary taught that Ningún seminario enseñó esto, because I've listened and read after them. porque yo he visto y he leído And esto. that's not a part of the truth that you learn. Y esto no está aparte de la verdad que In ustedes aprenden. 1965, En a 1965, widow in my church, 90 years old, una viuda de mi iglesia tenía 90 años, me dio un libro and said, you need to read this. y me dijo, tú necesitas leer esto. Title of that book, El título de ese libro, Union with Christ, La unión con Cristo, changed my life completely. cambió mi vida God completamente. spoke to me through a widow, Dios me habló a mí a través de una given me a viuda book. que me dio un libro. That mysterious union Esa unión misteriosa that exists between Christ and that believer. que existe entre Cristo y ese You creyente. will not learn it in the schools. Tú no la vas a aprender en escuelas. Only the Holy Ghost can make that Solo el real. Espíritu Santo puede hacer esto real. They knew that Christ was in the believer Ellos supieron que Cristo estaba en el creyente, just like Jesus was in that Father. tal como Cristo estaba en el Padre. In that day you'll know, and they knew. En ese día ustedes sabrán y ellos supieron. The Spirit-filled know. El creyente lleno del Espíritu supo. All questions are answered in Him. Todas las preguntas son respondidas He en Él. is the mind of God. Él es la mente de And the Dios. questions are answered in Pentecost. Y las preguntas son respondidas en Pentecostés. That's the reason Esa es la razón you have the big theological students por la cual ustedes tienen estos grandes estudiantes who teológicos never were filled with the Holy Ghost, que nunca fueron llenos del Espíritu Santo, rejected us. rechazándonos, They said we were demons. diciendo que somos demonios. Our fathers, through whom this Holy Ghost came, Nuestros padres a través del cual este Espíritu Santo vino were men of farms. eran hombres de granjas. They were men who, as far as the world was concerned, Ellos eran hombres que en cuanto al mundo may concierne, not have been as brilliant as others, no eran tan brillantes quizás como but they otros, knew God. pero conocían a Dios. That's what man must know Y eso es lo que el hombre tiene que if he conocer, makes God know. si es que quiere hacer a Dios And the conocido. one great lesson of Y Pentecost la gran lección de is Pentecostés He'll guide you into truth. es que Él te guiará a la verdad. Who is truth? ¿Quién es la verdad? Jesus is truth. Jesús es la verdad. Hallelujah. Aleluya. He said, if I be lifted Él up. dijo, si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. And the one lesson of Pentecost, Y la gran lección de a man Pentecostés full of the Holy Ghost es que un hombre lleno del Espíritu Santo knows God. conoce a Dios. Hallelujah. Aleluya. So you'll know. Así que ustedes conocerán. But then again, Pentecost Y luego Pentecostés makes the believer mighty in prayer. hace al creyente poderoso en la oración. Come around the sinner. Estamos viviendo el centro de esto. In that day you shall ask En aquel día pediréis in my name. en mi nombre. And whatsoever you shall ask the Father in my name, Y cualquier cosa que pidieres al Padre en mi He nombre, will give it you. Él os la dará. We learned about the name of Jesus. Nosotros aprendimos acerca del nombre de That to Jesús, ask in His name que pedir en su nombre is just not saying that phrase, no es simplemente pronunciar estas palabras, but it is to represent Him. sino representarlo a Él, Act in His stead. actuar en lugar de Él, Pray in that name orar en ese nombre, is to pray the prayer Jesus would pray, es orar la oración que Jesús oró, so you can never pray wrong when you pray in that de name. tal forma que tú nunca puedes orar mal cuando oras en ese Because if you nombre. pray in that name, Porque si
tú oras en ese nombre, you will pray the prayer tú vas a orar la that oración Jesus would pray. que Jesús oraría. That's the reason Paul was so careful to point up in Romans 8 Esa es la razón por la cual Pablo tuvo mucho cuidado en apuntar en Romanos 8 that you don't know how to pray as que you ought, ustedes no saben cómo orar, but when you pray in that name, pero cuando oras en ese then the nombre, Holy Ghost will pray through you entonces el Espíritu Santo va a orar a través for what you tuyo don't know about. por aquello que tú no conoces. So when you pray in this Holy Entonces Ghost cuando tú oras en este and Espíritu pray Santo in that name, y oras en este you nombre, always pray in the will of the Father. siempre estás orando en la voluntad del And Padre. if you ask anything according to my will, Y si tú pides cualquier cosa conforme a mi voluntad, you will have it. la tendrás. I'm going to give it to you. Yo te las voy a dar. Prayer is an impossible task without the Holy Ghost. La oración es una tarea imposible sin el Espíritu Santo. Men can say prayer. Los hombres pueden hablar I went oraciones. into Buddhist temple. Yo fui a un templo budista una vez. Saw a man sitting there with a phony kind of a robe on, Vi a un hombre sentado ahí con una especie de manto bien raro, his head shaved, su cabeza afeitada, turning pages. volteando páginas. Every time he finished reading that prayer page, Cada vez que él terminaba de leer esta página de oración, he'd hit a little thing, él golpearía algo you'd hear a little bong, y escuchabas este bong then you'd turn another page. y luego él volteaba a otra That's página. not prayer. Eso no es oración. Only the Holy Ghost can pray. Solo el Espíritu Santo puede orar. Men don't know what to pray for. Los hombres no saben por qué orar. Prayer is impossible without the Holy La Ghost. oración es imposible sin el Espíritu He Santo. maketh intercession for Él us hace intercesión por with nosotros groanings that cannot be con uttered. gemidos indecibles. Only the Spirit-filled know that kind of prayer. Solo el creyente lleno del Espíritu Santo conoce este tipo de oración. This kind of praying Este tipo de oración is a kind of praying that wrought miracles in the book of Acts. es el tipo de oración que trajo milagros en el libro de los It Hechos. was this that caused blind to see, Fue esto lo que hizo que los ciegos vean, deaf to hear, que los sordos oigan and ungodly men to say, what must I do to be y que los saved? impíos digan qué debemos hacer para ser Prayer salvos. was the key to it all. La oración era la clave de todo esto. Somebody once said Alguien dijo una vez that it took 3 minutes que te toma 3 minutos to read the entire sermon Peter preached. para leer todo el sermón que Pedro predicó. If you're a good reader, you can read it in 3 minutes. Si tú eres un buen lector, lo puedes leer en 3 minutos. They prayed 10 days. Ellos oraron 10 días Peter preached 3 minutes. y Pedro predicó 3 And minutos 3,000 people were saying, y 3,000 fueron what salvos, must I do to be saved? diciendo qué debemos hacer para ser salvos. We prayed 3 minutes, Nosotros oramos 3 minutos preached 10 days, y predicamos 10 and días nobody's asking us y anything. nadie nos pregunta nada. Prayer was that key. La oración era la clave. The Holy Ghost of God. El Espíritu Santo de Dios. If you're not a praying man, Si tú no eres un hombre de you oración, need to become that or go home. necesitas venir a ser un hombre de oración o You've te vas a got tu no casa. business going anywhere. No tienes ningún negocio en ningún There's no lugar. place for you in this economy. No hay lugar para ti en este mover. You just fumble around a little while. That ain't no place. Tú solamente sudas y caminas de un lado para otro. Eso no es simplemente oración. 35 years I preached in that pulpit. Por 35 años yo prediqué en ese púlpito. Every time one of them called to preach, you sat on the front seat. Y cada vez que yo llamaba a un predicador y lo sentaba en el asiento de adelante. Wasn't it? I told him to sit there. Cuando uno tenía un llamado tenía que sentarse adelante. When that call got a hold of him, Y the cuando call of God, uno se agarraba de él, he moved up on that front seat. él se movía de ese asiento frontal, posterior, adelante. He sat there while I preached, Y se sentaba ahí mientras yo predicaba, drinking in. recibiendo. I never let him go till I knew he was ready. Yo nunca lo dejaba ir hasta que él sabía que estaba listo. Oh, he said, Pastor, could I go preach? Y él decía, pastor, ¿puedo ir a predicar? Preach on the street. Yo le digo, predica en la calle, Preach to the youth. predica a los You're jóvenes. not ready to go. Tú no estás listo para ir. One young man, he never come to the prayer meetings. Un hombre joven nunca venía a la reunión de oración, Be there when we preached. pero estaba ahí cuando He predicaba. come to me. Él venía a mí He said, I've been here longer than the others. y él me decía, yo he estado aquí más tiempo que los You're otros. letting them go. Y tú permites que ellos I vayan. want you to let me go. ¿Por qué no me permites que yo vaya? I said, you don't pray. Y yo le dije, tú no oras. This world is full of preachers that don't pray. Este mundo está lleno de predicadores que no God oran. don't need any more of that. Dios no necesita más de estos ya. If you're not a praying man, Si tú no eres un hombre de oración, you're not needed in them mountains. tú no eres necesitado en esas montañas, Them demons will run you out. porque los demonios te van a botar. It is here in prayer. Es aquí en la oración The Holy Ghost makes us people of que el prayer. Espíritu Santo nos hace pueblo de oración. He comes, listen, it was this kind of praying Es este tipo de oración that brought the miracles to the book of la que Acts. trajo los milagros al libro de los The Hechos. Holy Ghost pleads the name, El Espíritu Santo ruega por el nombre,
enthrones the name, entrona el nombre claims the name. y reclama este This is the nombre. kind of praying the Holy Ghost does. Este es el tipo de oración que el Espíritu Santo He hace. leads us to pray in the will, Él nos lleva a orar en su present voluntad, the promise, presentar su and promesa to degree in power. y llegar al grado del poder. Y This is the Holy Ghost. ese es el Espíritu Santo. Then Pentecost is always associated with power. Luego Pentecostés está siempre asociado con el poder. It's always associated with power. Siempre está asociado con el poder. The final promise of our Lord was, La promesa final de nuestro Señor fue: you shall receive power recibiréis poder after that the Holy Ghost has come upon you. después que haya venido el Espíritu Santo sobre The vosotros. Spirit of God El Espíritu de Dios is a spirit of power. es el Espíritu de poder. We said Nos- that Pentecost centers around nosotros dijimos que Pentecostés these gira three centers. alrededor de estos tres centros. It centers around Se centra the doing, en el hacer, the asking, el pedir or the knowing, y el conocer, the asking, el pedir and the doing. y el hacer. It gives power. Da poder, It gives knowledge. da conocimiento. You must know. Tú debes saber. It gives power to prayer, Da poder para orar, but it is power. pero es The poder. power to do what we're commanded to do. El poder para hacer lo que hemos sido ordenado a hacer. There's nothing more frustrating No hay nada más frustrante to be authorized to do something que estar autorizado a hacer algo and not have the power to do it. y no tener el poder de hacerlo. When God called us to preach, Cuando Dios nos llamó a predicar, we were called to do the works of God, nosotros fuimos llamados para hacer las obras de not Dios. to preach in word only, No para predicar en palabras but in solamente, power and demonstration of the Holy sino en Ghost. poder y en demostración del Espíritu Santo. In our lessons on paths to power, En nuestras lecciones Caminos al Poder, we're going to see this very, very clearly. vamos a ver esto muy, muy claramente. That we're not called just to teach people like you teach them arithmetic. Que nosotros no somos llamados para enseñar a las personas como quienes les enseñan We're called aritmética. to make this gospel work. Somos llamados para hacer que este evangelio We're funcione. Pentecostal. Somos We pentecosteses. believe this gospel works. Creemos que este evangelio funciona. Christ is the same yesterday, today, and forever. Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. And if I believe this Bible to be the whole Bible, Y si yo creo que esta Biblia es la Biblia completa, if I believe it's for me today, y si yo creo que es para mí ahora, and He says for me to go into all the world and preach the gospel, y Él me dice que vaya a todo el mundo y predique el and He evangelio, told me to come to this y place, me dijo que venga a este lugar, then He said, heal the sick, entonces Él me dijo, sana a los enfermos, echa fuera a los demonios, raise the dead. levanta a los muertos. I've been authorized to do that. Yo he sido autorizado para But hacerlo, if I don't have the power to do that, pero si yo no tengo el poder para hacerlo, then it's a frustrating thing. entonces es algo frustrante. That's the reason you have the imitation. Por eso es que sale la imitación. We don't have the power to do what we were told No to do, tenemos el poder para hacer lo que nos han dicho que so hagamos, we'll imitate. entonces lo imitamos. We'll get catchers to catch people. Entonces ponemos gente atrás de las personas para que las agarren cuando se van a caer, para que no les duela cuando se caigan para atrás. Then pretend that's the power Y of luego God. pretendemos que este es el poder de Dios. If God is working, Si Dios está obrando, you don't need any catchers. tú no necesitas esas personas que agarren There's atrás. nobody going to get hurt by the Holy Ghost. Nadie va a ser herido por el Espíritu If you Santo. fall out on that Si concrete, tú te caes en el concreto, if it's the Holy Ghost, si es el Espíritu Santo, you won't get hurt. no te va a doler. And if it's not the Holy Y si no es Ghost, el Espíritu you Santo, ought to get hurt. mejor es que te duela. That hypocrite, this hypocriting around, make believe, Esos hipócritas haciendo creer, but all of that imitation, pero toda esta imitación, teaching people how to talk in tongues. enseñando a las personas cómo hablar en They lenguas. have little worship teams now in some churches. Tienen ahora pequeños grupos de adoración en algunas And they've iglesias got to come practice before service. y ellos tienen que practicar antes del servicio, Learn how to dance. entrenar cómo danzar. And I've watched them. Y yo los he visto. They get up with that little fixed smile. Se van ahí con esa pequeña sonrisa Oh, they can just go through it y all. pueden hacer toda la danza But ahí. the minute that stops, Pero el minuto que eso se detiene, they can sit there through the whole preaching. pueden estar ahí sentados muertos en toda la Never moved prédica. by anything Y God says. nunca se mueve por nada de lo que diga Dios. It's all a pretense, an imitation. Todo es una pretensión, una imitación. And all of that came out of the fact we couldn't do what we're told. Y todo esto provino por el hecho de que nosotros no pudimos hacer lo que se nos dijo que hiciéramos. I grew up outside of God. Yo crecí fuera de Dios. Our family never went to church. Mi familia nunca fue a la We iglesia. had a little brush with it, Teníamos a little touch of it. un pequeño toque, un contacto pequeño nada más con la iglesia. When my
older sister, she is 2 years older than me. Cuando mi hermana mayor, ella era 2 años mayor que yo. She's in heaven this morning. Esta mañana ella se encuentra en el cielo. But when I was about 4 and she was 6, Pero cuando yo tenía 4 años y ella tenía 6, we went to a little Baptist Sunday school for a couple of months. fuimos a una pequeña escuela dominical bautista por 2 meses. We dropped out pretty early. Y bueno, salimos de ahí muy temprano también. But the thing I could remember about it, Pero lo que puedo recordar de esto we used to go and sit on the front seat. es que solíamos ir y sentarnos en la banca de adelante. My little old fat sister and me sitting there. Mi pequeña hermana gorda ahí y yo sentados. And before we'd go into that class, Y antes de ir a esa clase, those Baptists would sing this song. esos bautistas cantaban la canción. On Jordan's stormy banks I stand, En el tempestuoso Jordán yo estoy de pie. and cast a wistful eye. We'd cast a wishful. We'd wish. Say it, will you? Say it out with it here. Anhelar con los ojos. This is a song. That's a word, Jeff. Esta es una canción, estamos diciendo las letras de una canción. And we'd sing it. We'd have our hands up. Y cuando estaban cantando y nosotros We're poníamos nuestras standing manos, on the bank of that river, estábamos ahí parados en las looking riberas de ese río, over into the promised land, mirando la tierra prometida, where our possessions were. en donde estaban nuestras posesiones. We're them Baptist folks. Éramos bautistas ahí. Then when we were about 12, my sister 12 and me 10, Y luego cuando mi hermana tenía 12 y yo we 10, moved to another city. nos mudamos a otra ciudad. And I don't know why, but we went to a Pentecostal church for about a month. Y no sé por qué, pero fuimos a una iglesia de Pentecostés por un And the mes. first night we were there, Y la primera noche que estuvimos ahí, they were singing the song. estaban cantando la canción. We've crossed over Jordan Hemos cruzado el to Jordán Canaan's fair land. a la tierra de Canaán. And my little sister said to me, Y mi pequeña hermana me dijo, said, they've sure come a long way since we was here. ellos de verdad que han avanzado desde que la última vez que vinimos acá. Pentecost Pentecostés means he's a saying. significa que es lo We're mismo. to do. Nosotros tenemos que And when we hacer. can't do, Y cuando no it podemos, means the spirit of life is not there. significa que el espíritu de vida no está ahí. But that doesn't take away the responsibility. Pero eso no nos quita la We're responsabilidad. still commanded to preach the gospel. Aún así se nos ordena predicar el This is the evangelio. only gospel he'll accept. Y este es el único evangelio que él va a aceptar. Everywhere in the scripture, En todo lugar en la escritura, he, the Holy Ghost, is associated with God. él, el Espíritu Santo, está asociado con power Dios of God. y el poder de Dios. In the Old Testament, he worked mightily, En el Antiguo Testamento él obró poderosamente, even though he was not yet given as he is now. aunque él no había sido dado como lo fue But ahora. in the New Testament, Pero en el Nuevo Testamento, he is the crowning gift of power. él es el poder coronante de He gloria. clothes himself with sanctified men and women, Él se viste a sí mismo de hombres santificados y mujeres that santificadas, the excellency of the power be of God and not of us. para que la excelencia del poder sea de Dios y no de So nosotros. the measure of our power Así que la medida de is nuestro in the poder measure of the Holy Ghost. está en la medida del Espíritu Santo. All the fullness of life, resources, Toda la plenitud de vida, los recursos, all the certainty of assurance, toda la certeza de la seguridad, all victory over sin and the flesh, toda la victoria sobre el pecado, sobre el pecado y la muerte. all and everything Todo esto is in the indwelling presence and power of this Holy Ghost. está en la presencia que mora dentro del Espíritu Santo. The atmosphere of that apostolic church was charged with power. La atmósfera de esa iglesia apostólica era llena y estaba cargada de Their poder. word was with power. Su palabra era con poder. Conviction accompanied their message. La convicción iba con su mensaje. Signs and wonders confirmed their testimony. Las señales y prodigios confirmaban su testimonio. They uncovered the hearts of evildoers. Ellos desvestían el corazón de los hacedores de maldad. Heaven put its seal on their judgment. Y el cielo puso sello sobre el juicio de ellos. Rulers trembled in their presence. Los reyes temblaban en su The presencia. dead heard their voice. Los muertos oían sus Disease voces. fled their touch. Las enfermedades huían al toque de Devils ellos. were subject to their Los word. demonios estaban sujetos a su They palabra. asked and they received Ellos pedían y recibían because they asked in the Spirit. porque ellos pedían en el Espíritu. Why don't we try Pentecost? ¿Por qué nosotros no intentamos también Pentecostés? Let's stand and praise Him. Vamos a ponernos de pie y vamos a alabarle otra Let's vez. praise Him again. Vamos a alabar al Señor. Let's praise Him again. Vamos a alabarle otra Praise vez. Him for Pentecost. Alábale por Pentecostés, hermano. Alaba al Señor. Hallelujah. Aleluya. Oh, glory to Oh, gloria a ti, Señor. Glory to God. Gloria, gloria a Dios. Oh, Aleluya. thank you for Gracias, Señor.
Thank you for Pentecost. Gracias por Thank Pentecostés. you for it, Lord. Gracias por Pentecostés. Hallelujah.